Ahí yo. Hola, buenas tardes, Dani. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, bien. Bueno, buenas tardes también a toda la gente amiga de la biblioteca virtual. Felizmente hemos conseguido, querida Dani, que dejes de lado por un rato tu proverbial pudor, tu admirable discreción, tu reticencia a la primera persona para compartir con nosotros tu experiencia como alfabetizadora de personas en situación de calle. Una actividad silenciosa, pero cierta, imprescindible, desatendida por el Estado y por la mayoría de nosotros, que busca ayudar a aquellos que lo han perdido todo, a quienes asiste como a todos, no solo el derecho a la vivienda, al trabajo, a la salud, sino también a la educación y a través de ella a la poesía. Y como vos bien sabés, digo la poesía porque, como vamos a ver a través de esta conversación, yo sé que vos tenés, respecto a la alfabetización, una perspectiva mucho más amplia que ofrecer una herramienta al que no la tiene. Su conmovedora y tu conmovedora, digamos, y generosa intención es invitar a encontrar a esas personas con esa herramienta, la poesía que vive en ellas, y por la cual su propia existencia de algún modo se enriquece, se restaña, se justifica. Sí, se repara. Eh, Exactamente, se repara. Eh, Fiel a vos misma me pediste también que te exima del abuso de la primera persona, y sé que para vos esta charla no debe ser sobre vos, sino sobre una realidad en la cual vos intentás intervenir para suscitar, sin ninguna condescendencia, algo que ya estaba allí, latente y a la espera de ser convocado. Los protagonistas aquí son, por un lado, la herida infligida en nuestro cuerpo social que debe ser restañada, y sobre todo un conjunto de personas, Gustavo, Leonela, Ramón, Gabriela, Romualdo, Diana, Brian, Jonathan, Brandon, Caro, Pablo, Alberto y seguramente otros que, venciendo las enormes dificultades de su existencia tan maltratada, lograron hacer un resquicio para encontrarse con la palabra que ya vive en ellos y aprendieron laboriosamente a enaltecerla, a convertirla en abrigo, en orgullo de identidad, en alegría de ser. Pero para entender esta película es necesario saber cómo vos llegaste a ser parte de ella. Y entonces cabe preguntarte primero cómo fue, en tu caso, esa mezcla indiscernible de azar y de necesidad, digamos, que te llevó a convertirte en alfabetizadora de personas en situación de calle. Hay un comienzo tuyo, allá en Casilda, pueblo de Santa Fe conservador como pocos. En Eh, Patria hay, Sofía, eh, sí. Hubo una infancia en el seno de una familia humilde, cuyo ejemplo te acercó muy precozmente a una militancia social, solidaria. Me gustaría que empezáramos por ahí, que me cuentes o nos cuentes cómo empezó ese camino. Bueno, en realidad empecé casi alfabetizando sin saberlo, sin saber que estaba alfabetizando, porque en mi estadía en ese pueblo de la Patria Sojera, como bien definiste, un pueblo muy conservador, eh, yo era muy joven, estaba estudiando el profesorado y estaba estudiando letras y bueno, me acercaba a los pibes, a los considerados niños y niñas, niñes como llamaban a las infancias, que eran tildados como los de la calle. No estaban en situación de calle, pero así se los definía porque se los pensaba como vagos, con los que no se podía, la escuela no podía, la institución escolar no podía, de hecho realizaban sus trayectorias educativas con abandono, con discontinuidades. Y bueno, empecé así, empecé con ellos en casa, con la merienda, siempre con el... Frente a un tipo de instituciones o de práctica institucional que, en lugar de asumir que el problema estaba en la institución, lo ponía en las personas, ¿no? Sí, la institución, la escuela, como todas las instituciones, también sesgan. Pueden Ujú. reparar, pueden nutrir, pero también pueden sesgar. Y además estamos hablando de 1900,
80 y pico, ¿no? Una década que después siguió que reafianzó todo esto, esas miradas que perforan. Y bueno, los chicos venían a merendar a casa y aprendían a leer, nos sentábamos en el cordón de la vereda de casa y con los cascotitos, yo recuerdo eso porque era hermoso, con los cascotitos aprendían las letras, porque yo les contaba que yo quería irme a vivir sola, entonces aprendieron a distinguir el se vende, casas, y venían y a partir del se vende, de los cartelitos, venían a casa y escribíamos en casa, en la calle, y se quedaban a dormir también. En ese momento también, además de comer, de compartir la merienda, de compartir el aprendizaje, dormían en casa. Por suerte, mi casa siempre fue de mucho abrigo. Ahora Para... es interesante, perdón, es interesante porque ya intuitivamente, antes de tener ninguna formación al respecto en estas actividades, vos ya te dabas cuenta de que una manera de entrarle al asunto y de involucrar a estos chicos que eran tus destinatarios entonces era partir de tu propia realidad, de tu propia biografía, porque esto de contarles que vos estabas buscando casa y los carteles. Y Siempre, por otro lado, que sé que para vos va a ser muy importante en este desarrollo, y después lo vas a ampliar seguramente, es que ahí había un vínculo afectivo, un vínculo amoroso, que es esencial para la transmisión. siempre. Sin afecto no hay aprendizaje, sin amor, a mí la palabra afecto mucho, afectividad me parece hasta fría. Sin amor no existe la manera de aprender. Y bueno, en el amor hay confianza, un vínculo eh, que se nutre desde la confianza. Y bueno, los chicos, ambos confiamos. Los niños, las niñas confiaban y yo confiaba en ellos y bueno, contra todo pronóstico y contra toda palabra. Estás loca, te vas a robar, te va a faltar algo. Nunca. No, Claro. jamás me pasó con los chicos y con las chicas. Y bueno, y se quedaban a dormir, y de hecho, en ese momento en la ciudad, quienes estaban en la municipalidad habían decretado que si se encontraban niños o niñas así deambulando por la calle tarde, la policía tenía que recogerlos, que era terrible, digamos, terrible, por eso se quedaban a dormir en casa. Y al otro día volvían con el papelito, con una suerte de constancia para que le contaran a sus padres que se habían quedado en casa. Y así también el vínculo creció porque venía uno y después traía al hermanito, a la sobrinita, eso por un lado. Y por el otro, con los talleres hay un barrio muy popular en Casilda, que es el barrio Alberdi, y bueno, ahí empecé con talleres de apoyo los sábados, a las 9 de la mañana, horario espantoso para despertarse y para ir a hacer una continuidad, digamos, de las tareas. Y se llenaba. Venían no solo niños, niñas, sino también jóvenes. Así que también... En ese momento vos todavía eras que estudiante de letras, estabas en el profesorado superior. Sí, hacía las dos carreras. Uh-huh, uh-huh. En Rosario y en el profesorado, el terciario, el profesorado de lengua, literatura y comunicación social. Era alumna todavía. Y bueno, ahí también el desayuno. El mate cocido con leche no faltaba, el pan con manteca no faltaba, y eso también abriga. No se puede aprender con la panza vacía. No, no, desde luego. Ahora, en algún momento vos llegás a ser excepcionalmente para la época y para los usos y costumbres, muy joven, directora de una escuela en Casilda, y mientras estabas ejerciendo esa labor, que seguramente sería muy demandante, muy abrumadora en muchos sentidos, dedicabas los sábados en Rosario a leerle cuentos y poemas a los chicos de la comunidad Toba. Esto lo hacías en plazas y parques. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo decidiste eso? ¿Y cómo te conectaste además con estos chicos? Iba los sábados a ver a mi mamá, mi mamá padeció Alzheimer
y estaba en una institución geriátrica, entonces todos los sábados iba con hijo, que él era muy chiquito, a visitar a mi mamá. Y era poca el tiempo que nos daban para la visita, así que cuando salía me iba a la peatonal de Rosario, peatonal Córdoba, donde estaban los pibes y las pibas todas también, vendiendo sus artesanías. Y bueno, entablábamos diálogos, empezamos así, y, y algunos vendían, los chicos no de la comunidad toda, sino con otros chicos también que vendían El Ángel de Lata, que fue una revista maravillosa, forjada por gente a la que amo. Y bueno, también los chicos se sumaban y nos encontramos en la peatonal, había un horario sin decirlo, había un pacto implícito ahí del encuentro, donde no fallábamos, ni ellos ni yo. Nos encontramos y caminábamos hasta la plaza o algún parque y nos sentábamos y bueno, yo les leía cuentos y les leía poemas y les encantaba. Y ellos me regalaban lechucitas. Está bien, que además es un pájaro que claramente asociado a la inteligencia, a la lectura, a la vida intelectual, ¿no? Estaban como honrando de alguna manera con ese regalo lo que estaban pasando entre ustedes. Fue una experiencia hermosa. Años, muchos años más tarde, muchísimos años más tarde, yo ya estaba en el Conurba y visité Rosario, estaba sentada fuera de una librería y apareció Celeste, apareció una nena, una joven, y estábamos con hijo, y se acerca, estábamos en una mesita fuera, la librería se acerca y nos reconoce, y nos dice quién era Celeste, que era una enana cuando Claro, claro. y ya era joven, había terminado su secundario. Bueno, esas cosas que no, digamos, forman parte de una memoria amorosa también, ¿no? Son experiencias que cambian, que nos transforman a todos. A mí me transformó, sé que a hijo también, y sé que a los pibes y a las pibas también. Me imagino, me imagino. Decime, Dani, ¿y cómo tomaste contacto con Pascual Chávez y con todo el proyecto, digamos, que está involucrado en su, no recuerdo ahora el nombre, yo sí puedo, ¿no? Se llama el proyecto de alfabetización de los cubanos. Bueno, ahí yo ya estaba en Rosario viviendo, fue antes de la época, cerca de ese año iba a ser un año electoral a nivel nacional, hijo estaba militando, menor de edad, pero estaba militando en una agrupación, compañera, y me cuenta que hay la posibilidad de ir a alfabetizar a las cárceles, y me anoté, digamos, me enganché, y ahí conocí a Pascual Chávez, que fue mi maestro, mi gran maestro. Ahí entendí que era necesario también capacitarse. Entendí que yo necesitaba apropiarme de otras herramientas para hacerlo más, no sé si la palabra es efectivo, pero para hacerlo más ordenado, el proceso de alfabetización. Claro. Sistematizarlo de alguna forma. Sí, ordenarlo, darle un orden, darle un orden. ¿Y en qué podrías, resumiéndolo un poco y sin entrar en disquisiciones teóricas, decir en qué consistieron esas herramientas que te transmitió Pascual y el programa de él? En primer lugar, a mí nunca se me había ocurrido el método, es un método, se le llama método, yo sí puedo, te educa como educador y te dice, te enseña que cualquiera puede alfabetizar, siempre y cuando uno tenga en cuenta algunas cuestiones básicas. Primero, entender que el otro no siempre puede tener idea de lo que es un lápiz, no una letra, el lápiz, eso que está por fuera, no el lenguaje que nos es, sino eso que está por fuera nuestro. Así que una primera etapa, mucha paciencia y aprender cómo manejar esas cuestiones. Después entender que no existe el analfabetismo matemático, que no hay analfabetos matemáticos porque todas las personas, aún las que no tienen apropiada la escritura, conocen los números en su cotidianidad, ¿no? La plata, se manejan con el dinero, cuentan,
aunque no sepan escribir el número. Y por otro lado, algo que me marcó mucho con Pascual fue que la ternura no tenía que darse, no tenía que darse desde un lugar del agobio al otro, desde el lugar del cuestionario al otro, ni de la obviedad. En ese contexto eran compañeros, yo trabajé, digamos, lo hice en una cárcel para hombres, en la Sexta, para hombres. La Sexta. Y entendí que no tenía que preguntar, no tenía que preguntar por qué estaban ahí, no tenía que preguntar nada de sus experiencias personales a menos que ellos quisieran decirlo. Bueno, así fue que... Era un grupo de unas 48, 50 personas, ¿no? De hombres. Eran 48 personas en un pabellón, en un mismo pabellón. Ahí también una también ahí, no les permitían ir a un Zoom. Al Zoom, había un Zoom, pero no les permitían. Es decir, los guardias me abrían la puerta, cerraban con llave, yo estaba con los compañeros. Sí, no todos se alfabetizaban. Había muchos. Algunos ya estaban alfabetizados. Sí, ¿sabés qué hacían? Se arrimaban para ayudar. Porque parece... ¿Para? Sí. No, se interrumpió el audio. ¿Se arrimaban para qué? Para cooperar con los que no sabían o para cooperar conmigo, porque se necesita para este método un televisor, una videograbadora, una computadora. En ese momento, con los compañeros en situación de cierre, lo hacíamos con un televisor y una vieja grabadora. Entonces, ahí con los cablecitos, con los enchufes y ayudando, cooperaban, y a veces algunos compañeros estaban más avanzados que otros, entonces estaban quienes podían mediar junto con la alfabetizadora en ese momento, conmigo, y mediaban con el otro y cooperaban. Así que se creaba un vínculo fuerte incluso entre ellos, desde otros lugares diferentes, ¿no? Ahora, en algún momento tu vida te lleva, por diversas razones, ajenas o no a esta cuestión, a mudarte a Temperley, como te gusta decirle, al conurba, ¿no? Y allí, bueno, empezás a trabajar en escuelas de Leo y en otros lugares de la zona, también en Capital, y en algún momento te conectás con la organización Ciudad Sin Techo, y esta gente te convida a una experiencia que es inédita para vos y que además entiendo que es bastante poco frecuente en la Argentina en general, que es alfabetizar a gente en situación de calle, ¿no? Gente que, bueno, tiene otro tipo de situación, gente que lo ha perdido todo, gente que tiene una cotidianidad que está sujeta a la sobrevivencia más perentoria y más urgente. Vos en otra entrevista decís una comparación muy interesante con esta experiencia que vos habías tenido en la cárcel, donde decís el preso está en situación de espera y en cambio el que vive en situación de calle está en situación de sobresalto. Esa es la diferencia fundamental. Me interesaría que comentaras primero el contexto, el espacio físico y después ir viendo las cuestiones prácticas de cómo, de lo más elemental y al mismo tiempo lo más inasible, que es cómo garantizar el encuentro y sobre todo la asistencia de ellos. También vamos a hablar de la palabra asistencia, que yo sé que vos tenés, citando a un teórico caro a tu formación, una idea bastante particular sobre la múltiple significación de lo que significa asistencia y asistir, ¿no? Sí, sí, es una experiencia, retomo lo que vos decís, es una experiencia, diría que inédita, en el sentido de que no se alfabetiza en las villas, se alfabetiza en los barrios, se alfabetiza en las cárceles, pero la pregunta es cómo se alfabetiza en las calles, cómo se alfabetiza en el no lugar que es la calle, porque la calle no es un lugar para vivir y es un no lugar al mismo tiempo. Entonces, es muy difícil pensar en la idea de un territorio. Entonces, parto de eso, ¿no? Pensar la escritura, la apropiación esa de la escritura, de la palabra escrita, como un territorio. Para eso debimos encontrar un espacio territorial también,
que es importante. También dificulta de alguna manera, porque los compañeros y las compañeras en situación de calle, algunos vienen desde el conurbano, con los carros, hasta ese lugar. Otros a veces no pueden venir o llegan tarde porque están en la otra punta de Ciudad de Buenos Aires. Entonces, muy difícil, pero es necesario un lugar, es necesario territorializar en un lugar. Ahí apareció el hormiguero, digamos. Sí, los compañeros del Centro Político Cultural del Hormiguero, que desde hace 2 años nos ceden el espacio sin discontinuidades, y donde podemos ahora además tener los libros que otros compañeros y compañeras nos acercan, porque tengo que agradecer eso, después en el final quiero retomar esto y agradecerlo. Y bueno, eso por un lado. Y por el otro, pensar que también, ¿qué pasa con aquellos que no llegan? Entonces, además de alfabetizar en ese espacio, los sábados a la noche, hice la experiencia el año pasado, durante todo un año, de ir yo hacia las calles, hacia las esquinas y las calles de Ciudad de Buenos Aires. Fue muy difícil porque sabemos que la reta no perdona, que las políticas de la reta y de Macri, sobre todo en ese momento, no perdonaban, son tremendas, son terribles. Entonces a veces iba a una esquina y los compañeros no estaban porque habían sido expulsados. Y bueno, la experiencia se dio así. Me convocó la gente de Ciudad Sin Techo, empezamos allí, y los compañeros vienen, y vienen por el boca a boca. No hay otro modo de que puedan enterarse. Los compañeros no están en Facebook, las compañeras no están en Facebook. No, ni siquiera muchos tienen conexión a internet ni manera de acceder a ella, no tienen contacto con la información. No la tienen, entonces hay que salir a buscar a los compañeros y a las compañeras. Hay que salirlos a buscar, hay que traerlos. Y además, fundamentalmente, lo que hay que, lo importante es estarse siempre presente. Claro. De hecho, no hubo feriado, solamente una vez por el G20 que no podían atravesar, ninguno podíamos atravesar ese lugar porque era muy cerca de donde se estaba haciendo, pero si no, no hay feriado, no hay lluvia, nada que pare con el taller. Claro. Por otro lado, hay una cosa que vos me comentabas antes de que tuviéramos esta charla, que está la otra situación que hay que tener en cuenta, y es que finalmente reunidos los que puedan asistir a esa situación de aprendizaje, de intercambio, de transmisión, los que participan de esa situación no se conocen entre sí, no tienen la sensación de grupo de pertenencia que uno puede encontrar en el barrio, en la villa, incluso en la cárcel. Y es más, la gente en situación de calle tiende a ver a sus iguales en esa situación con desconfianza porque, nada, la situación de la calle es muy cruel, es muy hostil. La calle no permite ningún tipo de continuidad, ningún tipo de continuidad. Es muy, te lo cuentan los compañeros enamorados, que se enamoran. Es difícil sostener una pareja en la calle, porque no hay lo íntimo, ¿no? O lo íntimo se vuelve público en todo caso, y porque hay el sobresalto y la vertiginosidad constante. Entonces, no hay continuidades. Más allá de que uno intente establecerla, hay eventos que se dan y que uno no puede prever. Y eso marca disrupciones en todo, en las vidas, en las experiencias. Es muy difícil. Por eso tampoco hay que desalentarse. A mí me ha pasado que a lo mejor un sábado no ha venido nadie, a veces viene uno, o a veces vienen 10 y después al otro sábado no vienen más y vuelven al mes o a los 3 meses o al año. No hay que desalentarse. En eso retomo a Freire, ¿no? La esperanza maravillosa, pero la esperanza con el embate. Educar al embate, ¿no? Territorializar desde ahí. Vos decías hace un rato, como parte de las enseñanzas de Chávez,
acerca de cómo encarar la alfabetización, evitar la obviedad y evitar colocarse en el lugar del cuestionario, de la demanda, de la imposición, del reclamo, de algún modo autoritario. Eso en la práctica, y sobre todo con esta población con la que vos trabajabas, ¿cómo se daba? ¿Cómo se articulaba? O, para decirlo de otra manera, ¿cómo lograr el clic para que en la otra persona empiece a, a fructificar ese trabajo y a convertirse en alfabetización? A lo mejor soy obvia, pero la ternura, la pedagogía Ujú. de la ternura. La ternura genuina, el amor genuino, derriba toda defensa, derriba toda desconfianza. Es eso. Eh, Mira, salvando todas las distancias, porque no me voy a poner en ese lugar, yo aprendí a leer y a escribir siendo muy chiquito, por la sencilla razón, más allá de que tendría cierta predisposición, no sé si genética, además estaba bien alimentado por mi madre, que era el amor hacia mi hermana, el profundo amor hacia mi hermana mayor, que me sentaba en el patio, en una sillita, para tener un extra que le hiciera de alumno y ella poder jugar sola, para sí misma, en una chapa que había de los tubos de supergas en el patio, y de repente hubo un clic y yo me, me pude empezar a agarrar de una letra y de la otra y trepar por eso, pero esa soga era esa cuerda era una cuerda de amor, digamos, entre mi hermana y yo. de deseo, porque el deseo también se genera a través del amor. No hay otro modo. Sí, Es, no sé, un antojo o algo funcional, pero el deseo nunca nos es funcional, como el amor. Tiene que ver con la... Yo no le encuentro otra respuesta. Sí, me ha pasado en cuanto a una, digamos, una diferencia en la teoría, entre la teoría y la práctica, es que el programa Yo sí puedo, el método Yo sí puedo, está pensado para un barrio, para una organización, no está pensado para las calles. Entonces, lo que se dice es que en 3 meses se alfabetiza. En realidad, en el caso, en la experiencia que yo tengo, hace más de un año que estamos alfabetizando y todavía no se terminó el abecedario, porque es un solo día, muchas horas, desde las 11 de la mañana a las 2 de la tarde, no, disculpa, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pero bueno, estamos todo el tiempo con las letras. Hay la necesidad de contar lo que vivieron. A veces llegan los compañeros y las compañeras y fueron apaleados a la noche, les robaron todo y hay que volver a empezar, o tienen ganas de no hablar, o de no decir, o de escuchar otra cosa. Eh, claro, claro. O de comer, tienen hambre, ¿no? ¿Qué sé yo? ni hablar que se corta al mediodía, cortamos, primero desayunamos. El mate, para los compañeros, el mate calentito, con nosotros la gente de los pueblos le decimos masitas, ¿no? Masa fina, masitas, las galletitas. Siempre, siempre, no falta, no falta, no puede faltar. Entonces son recibidos así. Y después almorzamos. Eh, no hay otra manera. No encuentro otra manera de que puedan aprender. Y ellos tampoco. Ellos esperan eso. Ellos esperan y lo necesitan. Por otra parte, no es solo que almuerzan, también llevan viandas para el fin de semana, porque hay que aclarar que la mayoría de las organizaciones los fines de semana descansan, o los lugares donde van a buscar las viandas no están abiertos. Entonces, eh, tienen que comer. Es algo, Claro, no se puede postergar. Y se llevan las viandas. me imagino. Vos comentabas y yo lo anunciaba al comienzo, comentabas en otra entrevista que yo leí para tener información para charlar hoy contigo, que junto con el hecho específico de la alfabetización siempre estuvo en vos el interés, en
en experiencias anteriores y también en esta, de acercar a la gente con la que estabas haciendo el trabajo de alfabetización a la poesía. Sí, Entonces, me interesaría que hablaras un poco de eso y ver qué relación empieza a haber entre el hecho de alfabetizarse, no solo como una herramienta fundamental de aprendizaje, de conocimiento, de comunicación, de intercambio, de acceso al conocimiento, sino también como un punto de partida para hacer emerger la poesía que hay en todo, ¿no? Yo estoy convencido de que todos estamos hechos de poesía. En algunos los golpes de la vida la adormecen y en otros los golpes de la ambición también, ¿no? sí. El taller fue planteado desde dos lugares. Por un lado la alfabetización y por el otro el taller de poesía, porque muchos de los compañeros y compañeras saben leer y escribir. Entonces, la idea es poder compartir todos, los que saben o no saben escribir, compartir poesía y tratar de escribirla o decirla. Me interesó pensar a la poesía en sus orígenes, ¿no? Como es oral, como eso que se decía, como eso que después fue cantado, y, y además, eh, pensando también que hay un derecho que los compañeros tienen y que no es cubierto, generalmente desde las políticas de Estado, sobre todo las políticas que un gobierno popular forja, eh, pueden de alguna manera reparar todo lo que son las necesidades básicas, pero no se piensa la belleza como una necesidad básica. Esos compañeros y esas compañeras no son convidados, no es que no tienen libros únicamente, porque si los tuvieran, tampoco basta con tener un libro y cargarlo por las calles. Esos compañeros y compañeras no son convidados a talleres de lectura, de poesía, a escucharla, no son convidados. Tampoco se acercan. No, bueno, porque hay un sistema el que ha sido expulsado de todo, lo hablaba el otro día con un amigo, o mejor dicho, él me lo contaba, y empieza a desconfiar de todo aquello que venga desde el sistema. Este amigo mío que es médico me contaba que iban ellos con sus guardapolvos a vacunar a determinadas poblaciones, de gente que había sido castigada de todas las maneras posibles, y la gente veía aparecer el guardapolvo y se alejaba, porque el guardapolvo para ellos significaba un establishment, un estado de cosas, una sociedad que los había hecho pelota. Entonces, ¿cómo abrirle la mano, cómo tenderle la mano o aceptar la supuesta mano de esa institución social que los ha maltratado de todas las formas posibles? Ese también es un obstáculo a vencer, ¿no? Que como vos decís, se vence a través del vínculo amoroso. Se vence, sí, donde se da una idea diferente de la autoridad a la autorización, hay un traspaso de la autoridad a la autorización. Ellos me autorizan de alguna manera a compartir. Yo soy la autorizada, no soy la que autorizo. Eso es para No, mí claro. fundamental en el vínculo. Yo Es, lo pensaba también desde este punto de vista, Daniela, que una posibilidad sería, para decirlo con una metáfora que hasta cierto punto lo es y hasta cierto punto es literal, de presentarse a uno mismo, así como ellos son evidentemente analfabetos desde el punto de vista de que no saben leer y escribir, hay un analfabetismo de uno al acercarse a esa gente a la que tampoco sabe cómo leer, porque uno ha sido desaprendido sistemáticamente para negar, para invisibilizar la realidad de toda esa gente. sí, aún con las mejores intenciones que podamos tener. Hay Absolutamente. que nos atraviesan culturalmente y que es muy difícil de socavar o de desalojarnos de no. Es muy difícil, porque aparecen, emergen, a ver, no somos santos ni santas, y emergen. No, no, y uno está atravesado por un molde cultural, por una cantidad de prejuicios que uno cree no tenerlos, pero aparecen en el hacer y en el interactuar precisamente con el otro. Pero creo que en la medida que uno confiesa su analfabetismo, en ese sentido, de no saber leerlos a ellos, o también otra posibilidad, imaginarse uno en situación de calle y teniendo que sobrevivir en ese ámbito tan hostil y seguramente
cualquiera de nosotros, así como no podríamos hacerlo tampoco en una selva, podría durar 48 horas en la calle. Exacto. Para eso me parece que es fundamental la escucha. Además de la ternura, del amor, la escucha. No son escuchados. Además de, porque cuando uno habla de los compañeros y las compañeras en situación de calle, fíjate que siempre se dice, son invisibilizados. Son despojados de la voz también. Es decir, no se los escucha. Por eso también lo que me interesaba trabajar en el taller con los compañeros y las compañeras era esta idea de no traducirlos, de no ser yo la portadora de las voces. Tienen voces potentes, vigorosas, maravillosas voces. Originales. Muy. Realmente, cuando algunos escriben y otros lo van diciendo, porque no saben escribir todavía, pero van diciendo sus poemas y ahí sí opero quizás como mediadora, ¿no? Ni siquiera como mediadora, porque están ahí diciendo. Y después, pero es fundamental no sentirse portavoz. Y para eso también es fundamental dejar la soberbia académica que tanto nos cuesta dejarla de lado. No vale, esto no vale. No. No vale. En ese sentido, me gustaría retomar lo que te prometí conversar hace un rato, y es este concepto de la asistencia, ¿no? ¿Qué significa en este contexto, a partir de todo esto que estás diciendo ahora, asistir, ¿no? Asistir es acompañar. Acompañar, no ponerse por sobre, por delante, ni habilitar al otro. Es acompañar, estar presente. Eso dice Estanislao Antelo. Y tomo esto de lo que no aprendí quizás con otros maestros. Esto de estarse presente siempre. Ir siempre, no hay que tener, se confunde la palabra asistir con el asistencialismo, y asistir no es asistencialismo. Asistir es estar ahí asegurando que uno puede acompañar, asegurándose uno, transformándose uno en ese Y acompañamiento. asistir es ser testigo también, ¿no? En este caso un testigo activo y solidario, ¿no? Ser testigo de una realidad que se va transformando gracias seguramente a la presencia de uno, en este caso de vos, allí, pero sobre todo gracias a la voluntad y al deseo amoroso de esta gente de hacer ese clic, de dar ese salto, ¿no? Hasta las palabras despuntan en ellos. Al principio soy maestra, y después soy la familia. Después me convidan a formar parte de sus familias. Me nominan desde ahí. Y esto no es un mérito mío. Esto no tiene que ver conmigo. O tiene que ver con el vínculo, tiene que ver con ellos. Tiene que ver también con esa idea de territorializar un vínculo, un lazo. De poder decirlo. Y lo dicen desde el lugar donde uno está y no va a serles desleales. Otra palabra que no me asusta, deslealtad o lealtad, son palabras que me parecen importantes. Hay una... No, para el peronismo la lealtad es una palabra constitutiva, ¿no? Bueno, sí, yo Y a mucha honra. estoy por fuera de mi peronismo, quiero aclararlo. Hace poco hablaba con alguien y decía esto de la unidad. Uno no es peronista en el trabajo y no lo es en la casa y en la calle es otra. Uno es en unidad y bueno, esto supongo que tiene que ver con eso, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. Sin dudas, sin dudas. ¿Podrías dar algunos ejemplos desde lo anecdótico, de algo que puedas leer, compartir con nosotros? Me parece que para quienes escuchen esta charla va a ser importante o más comprensible. A ver, ¿qué es eso? Estos son muñequitos hechos con medias que me trajeron los compañeros. Acá hay más, hay un calamar y hay un caballito. Son las cosas que los compañeros traen en los carros y que les gustan y que me acercan.
Lo quiero mostrar porque esto está siempre dentro de mi biblioteca, ahora lo saqué para mostrarlo. Este es un caballito. Y esto, Leonela, regalo de Leonela. ¿Quién Sí, es Leonela? La nombramos al principio. sí, Leonela es una compañera, porque lo interesante también, y esto me parece importante, es que aquellos compañeros que necesitan darle una continuidad, que están alfabetizados pero no tienen un título, eh, trato de acompañarlos al Isauro, Arancibia, para que realicen una trayectoria escolar y tengan un título. Y ahí yo no tengo palabras para agradecer a los maestros, a los profesores, a la Esa directora. institución es maravillosa. El Isauro es un modelo No, de bueno, integración, de compromiso. Y las han pasado mal, porque además durante el gobierno de Larreta y de Macri les han pedido cosas para que el edificio funcionara, si no se lo cerraban, sufrieron inundaciones y ninguna ayuda de parte del gobierno de la ciudad. y hacen una revista maravillosa y los compañeros entran en los carros, porque eso también es difícil estarse en la calle y territorializar, porque ¿dónde ponen los carros? En el caso del taller en el taller donde estoy yo, los compañeros tienen que dejarlo cerca, porque no pueden entrar porque no entra el carro por la puerta. Entonces, también es difícil. Y en el Isauro tienen la posibilidad, tienen la rampa, los compañeros entran en los carros y además experiencias maravillosas. Y Leonela es una de ellas. Leonela escribe y tiene una potencia y una fuerza. No tengo los cuadernos, yo no puedo compartir ahora toda la escritura porque eso quedó todo antes de la cuarentena en el centro cultural, En pero el hormiguero. en el hormiguero quedó todo allí, los libros quedaron allí, pero sí puedo, por ejemplo, Leonela, esto sí porque lo pude transcribir, lo había escrito yo aparte. Leonela escribió, yo escribo mis poemas mirando el mundo, desde una calle o una plaza. Yo miro escribiendo el mundo en el aire. Eso lo escribió Leonela. Eso lo escribió Leonela. Y además, bueno, Leonela tiene una garra. eh, Está en pareja ahora con Gustavo, con alguien en el taller. Porque hay eso también. Hay Eh, dos Gustavos, ¿no? Uno es el Gustavo que está en pareja con Leonela y otro, creo, si no entendí mal, es el Gustavo del que vos subiste un texto a la biblioteca hace un tiempo. el que subí, el Gustavo, el de 61 años. Gustavo, la pareja de Leonela, el uruguayo. A él le gusta que le digan el uruguayo. Eh, el uruguayo apenas se enlazó con el Isauro, pudo conseguir su diploma de primaria. Lo tengo, no lo puedo mostrar acá, pues no lo tengo yo. Bueno, me estaba acordando como anecdótico. Otra de las cuestiones que los compañeros hacían y las compañeras, como en la calle está esto de que se quedan dormidos y les sacan las pertenencias, por eso también dejamos en el centro cultural sus cuadernos, porque era recurrente que las mochilas eran robadas. Entonces, necesitaban. Después, tengo algo que escribieron, recuerdo que bueno, las edades son muy dispares. Eh, Diana, Jonah y Caro eran niños, eh, muy chicos. 6 años Jonah, que era el sobrino de Diana y de Caro, que eran hermanas. Diana 8 y Caro 11. Y una vez llevé todos fragmentos de distintos textos y quedaron maravilladas con un fragmento de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, leo una breve parte de lo que Por recuerdo. favor, por favor. Eh, bueno, los tres hablaron de un lugar en las alturas. Uno habló de una torre, otro de una plaza alta, y Caro dijo de una mamá que caía desde esa plaza hacia el abajo. Y escribieron esto: un lirón es una rata mayor que duerme.
En los sueños, el miedo se siente vivo de tan grandote y despierto. Esto lo escribió en ellos. Gustavo, esto lo compartí hace poco, esto Gustavo me lo fue diciendo por teléfono, porque también hay el contacto. Los compañeros y compañeras pueden llamarme cuando sea. A veces se pierde el contacto porque no pueden ir, pero ellos siempre saben que pueden llamar y vuelven. Digamos, hay algo que siempre está, que ellos que saben que también el otro está. Gustavo. Sí, perdón. No, dale, pregúntame. Es que me iba a ir de esta cuestión. Vos querías terminar de decir algo sobre Gustavo. Sí, quiero leer el poema este de Gustavo que Sí, por favor. parece tremendo. Cuando me siento solo, pienso en el perro que mi mamá me regaló cuando era chico. Un auto grande lo atropelló. Era un miércoles y mi mamá no sabía cómo decírmelo. Se te murió el perro, me dijo. Me acuerdo bien. La soledad es un ladrido. La imposibilidad de una madre cuando se mueren todos. Una cama sin colcha. Eso escribió Gustavo. Impresionante. No, lo que te iba a comentar o pedirte que comentaras un poco mejor dicho es cómo la realidad permanentemente precaria de toda la gente con la que trabajas te ha ido llevando naturalmente a ocuparte o a involucrarte en otro tipo de situaciones que tienen que ver con el contexto que viven y que hace posible, sin el cual mejorado, no, sin la mejoración del cual, el mejoramiento del cual no es posible continuar adelante, que es conseguirles el DNI, buscar alojamiento, hacer trámites diversos frente a los cuales están siempre como, de nuevo, por fuera de todo, ¿no? Es increíble, también aprendí, porque a nosotros la burocracia nos paraliza y nos patea, ¿no? Aprendí ahí, esto de verdad fue un aprendizaje. ¿Cómo cuesta atravesar una puerta? ¿Cómo a los compañeros en situación de calle, el hecho de abrir una puerta de una oficina les cuesta? ¿Cómo no sienten que tienen el derecho de abrir la puerta? Esto pasa en la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, de Ciudad de Buenos Aires. Hay que acompañarlos, porque tampoco saben cómo en ese adentro, que tenés que presentar, que te anotan. Para el DNI lo mismo, sí. Y también se desconoce la burocracia para que te puedan otorgar un subsidio habitacional. Un subsidio habitacional de muy pocos pesos, en este momento creo que están dando 7.000 pesos, no más, que en los hoteles no te cobran eso, en los hoteles te cobran el doble. Entonces, ¿cómo hace un compañero que recibe un subsidio de 7.000 pesos para pagar 14.000? Pero por otro lado, tenés que reunir un informe social. Para reunir un informe social te lo tiene que hacer un asistente social del gobierno, digamos, de alguna entidad gubernamental. No se lo puedo hacer yo, no se lo puede hacer un maestro, no se lo puede hacer alguien más. Tienen que reunir eso, tienen que reunir 2 presupuestos de los hoteles que supuestamente permiten esta cuestión de que puedan habitar. Tienen que reunir constancias del CUIL, de ANSES negativo, un montón de agobiantes para cualquiera de nosotros. Imaginemos para los compañeros en situación de calle, que no tienen a quién recurrir ni dónde. Una computadora, un ciber. Sí, parafraseando lo que se dice siempre que solo se le da crédito a aquel que ya tiene plata, digamos, ¿no? En este caso es un poco así, digamos, se le pide una cantidad de requisitos para acceder a saldar una necesidad que debería ser cubierta como un derecho, como diría el peronismo, allí donde nace una necesidad nace un derecho, y en realidad, claro, están por fuera de muchos de esos requisitos. Están por fuera y cuando acceden no alcanza tampoco. Cuando acceden, no alcanza, porque ¿cómo cubren esa diferencia? ¿Cómo cubrís una diferencia de dinero si estás en la calle?
¿Cómo comes además después? Porque el subsidio habitacional no lo podés gastar en otra cosa. Y hay una tarjeta que se llama la tarjeta ciudad, que es la que da la reta, que da 2 mangos. No alcanza para que puedan comprar para comer todos los días, para vestirse. Están privados de todo. Y están enojados. También hay que entender el enojo, ¿eh? A mí como militante también me costó. Y tuve que entender que es un enojo cierto, una bronca cierta, real y justa. Y justificada, claro, sí. Lo que pasa es, claro, la situación del que se acerca es un poco como la del que recibe las broncas que no deberían estar dirigidas a él, pero es porque es el único que se acercó, digamos. Y uno recibe toda esa rabia justificada que debería estar dirigida al que se desentiende y se evade, como diría el poema de Celaya, ¿no? Sí, pero bueno, después esa bronca va focalizada hacia donde tiene que focalizarse y no intermedia en el vínculo. La bronca esa nunca, el enojo no intermedia en el vínculo. Si uno escucha, no. Si uno lo toma como algo personal, si personalmente voy a enojarme porque los compañeros no les interesa ir a una marcha, no pueden ir a una marcha. No se le puede pedir a los compañeros que vayan. No. Si no pueden dejar sus cosas, porque no van a ir a las marchas con sus carros, con sus pertenencias, como no vamos nosotros tampoco. Pero ¿quién se queda cuidando las cosas que ellos no pueden dejar a riesgo de que se las afanen? No, es imposible. Además de tener la energía, la disponibilidad que está puesta en el vivir y en el sobrevivir día a día, en hacerse de cada día de una cantidad de dificultades que hay que sobreponerse, a las que hay que sobreponerse, y encima le vas a pedir que tenga tiempo, energía y disponibilidad para ir a una marcha. No. Esto está ligado a algo con lo que yo supongo que ya no nos queda mucho tiempo, querría ir terminando, más allá de que si vos querés agregar algo, por supuesto, bienvenido. Después La cosa de la ausencia del Estado, ¿no? Y qué decirle si uno pudiera hablar hoy con Alberto Fernández y con toda la gente de ese, para mí, respetabilísimo equipo de gobierno, de compañeros y de compañeras, respecto de este tema, ¿no? Hacerse cargo, además un presidente que cada vez que puede se vuelve a comprometer públicamente con aquellos que están, como dice él, en el fondo del pozo. ¿Qué deberíamos decirle si hubiera una posibilidad de comunicación explícita? por favor, que se tratara de rever cuántos compañeros cayeron durante estos 4 años, cuántos más cayeron de los que ya estaban, que es cierto, ya estaban en situación de calle, cuántos más, porque hubo un censo no hace mucho, y un censo mentiroso organizado por la ciudad de Buenos Aires, donde dice que hay 7.000 personas, cuando no hay 7.000 personas en situación de calle. Hay casi una ciudad en situación de calle, en Ciudad de Buenos Aires nada más. Estamos hablando de ciudad, no estamos hablando del Conurba, que también es power en eso, es muy, muy fuerte esa problemática. Yo si tuviera que pedirle algo, le pediría que las políticas sociales se vuelvan más sencillas, más simples, con estas cuestiones burocráticas, mucho más simples, y a riesgo de parecer que quiero que recaigo en esto de afincar la situación de calle, que se adviertan estas experiencias, que no es la única, obviamente, muchos compañeros y compañeras deben estar haciendo lo mismo en otros lugares del país, que se adviertan estas propuestas, estas experiencias educativas diferentes, totalmente diferentes y no institucionalizadas, y que se las nuclee de algún modo, que se busque el modo de encontrarnos, de hacernos encontrar y de hacernos más resistentes y fuertes. Capitalizar todo esto. Capitalizarlo porque son experiencias que cambian y transforman las vidas. Y no vamos a, más allá de que es un gobierno, además, no solo voté, sino que sostengo, acompaño,
sabemos que la situación de calle no se va a resolver de un día para otro. Y no puede estar dirimida por, por los distintos municipios o comunas, o como se le llame. Debe existir alguna política nacional más fuerte en ese sentido. Hay que Sin empezar a dudas, escuchar en ese sentido. sin dudas. Bueno, Dani, querida, te agradezco profundamente la disponibilidad tuya ahora para mantener esta charla, pero sobre todo te agradezco el compromiso, la solidaridad, la garra, la disponibilidad puestas al servicio de esta tarea que me parece imprescindible y maravillosa. Y ojalá que fructifique, que prospere y que haya un Estado que tenga la voluntad, la capacidad y la posibilidad de darle a todo esto la cobertura que tiene que darle, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos y gracias, eso antes de cortar, quiero agradecer a cada uno de los compañeros y compañeras que acercan alimentos, que acercan lápices, cuadernitos, que acercan libros para los pibes y las pibas. Yo no, todo mi agradecimiento inmenso para los compañeros y las compañeras. Y para, En bueno, todo caso, si podés, sé que el video lo vamos a compartir, lo vas a compartir este domingo y vas a estar allí en el momento en que se suba para responder a las preguntas que seguramente habrá, hay muchas, y los comentarios de la gente que lo escuche. Sería bueno tal vez poner, no va a ser supongo ahora el momento por la situación de pandemia, pero alguna dirección, algún dato de referencia para el cual todos aquellos que quieran colaborar con donaciones o poniéndole el cuerpo a la cosa cuando se pueda a este proyecto que a mí me parece sinceramente imprescindible. sí, sí, el domingo voy a escribirlo. Gracias, Guillermo, gracias por tu tiempo, por tu amorosidad, por tu gentileza, gracias. Un placer. Mi tiempo para esto es tiempo ganado, siempre. Nos vemos. Hasta muy pronto, un abrazo enorme. Un abrazo.